asistencia a este evento que hemos titulado la clonación de Chon y Joa. Antes de pasar a la primera presentación, deseo decirles que las personas que deseen la constancia digital todavía pueden hacerlo, no es necesario que salgan en este momento porque ya vamos a dar inicio a las pláticas, pero sí que lo pueden hacer en alguno de los breaks, ¿no? Salir, sobre todo los estudiantes que tengan interés en pues, tener esta constancia digital de participar en este evento, que terminará a las 2 de la tarde aproximadamente. Bueno, pues sin mayor información que dar, quiero presentarles a la primera de nuestras ponentes, la doctora Claudia Andrea Segal-Kishinevsky, que es profesora titular A de tiempo completo de esta facultad en el Laboratorio de Biología Molecular y Genómica como mencioné, la Facultad de Ciencias. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Su área de investigación está enfocada en la regulación de la expresión génica en levaduras y es profesora de Biología Molecular y de Biotecnología. La clonación en todos los niveles son de su particular interés y la recibimos para que nos hable justo de la plática que preparó para este evento, monos clonados, la técnica paso a paso. Bienvenida, Claudia. Gracias. Bueno, hola, buenos días. Voy a bajarlo un poquito porque soy más chaparra. Quiero agradecer, primero que nada, la invitación a la doctora Paulina Rivero y a la doctora Ángeles Cancino y a todos los del Programa Universitario de Bioética que estuvieron involucrados en la organización de este evento. Y bueno, voy a empezar por recordarles que el 25 de enero de este año, hace un mes exactamente, amanecimos con la noticia de que científicos coreanos habían logrado clonar a los primeros primates no humanos. Esto lo reportaron el 24 de enero en un artículo que primero fue publicado online y ya el 8 de febrero salió en la revista Cell en impreso. Bueno, pero para hablar sobre la clonación de mamíferos vamos a empezar hablando por la historia de cómo se clonó a Dolly. Dolly nació el 5 de julio de 1996 y la conocimos, o fue reportada el resultado de esta clonación, el 22 de febrero de 1997. Entonces, hace ya más de 20 años. Para hacer a Dolly, lo que se hizo fue tomar células de tejido mamario de una oveja Finn Dorset, que es una oveja que se caracteriza por ser blanca, tomar estas células somáticas del tejido mamario y cultivarlas en una concentración muy bajita de nutrientes. Con eso las células fueron arrestadas y se detuvo la expresión génica, de manera que estas células las mantuvieron en cultivo, y simultáneamente tomaron ovocitos de una oveja de otra raza, que es una oveja escocesa de cabeza negra. Tomaron óvulos no fertilizados, los sacaron y a estos óvulos les quitaron el núcleo celular, de manera que el material genético del genoma de esta oveja quedaba fuera del ovocito y las células todavía tienen otro material genético que está presente en las mitocondrias. Estos óvulos mantuvieron sus mitocondrias, pero perdieron el DNA genómico. Ok, lo que hicieron después fue reunir a las dos células, es decir, al óvulo al que se le había quitado el núcleo y la célula somática de la oveja de raza blanca, de la célula de origen mamario, y se administró un pulso eléctrico de alto voltaje. Con esto fusionaron ambas células y después con un segundo pulso eléctrico que es equivalente a la explosión energética que ocurre durante la fertilización natural, provocaron que comenzara la división celular. Unos 6 días después, cuando el cigoto había evolucionado hasta el estado de blastocisto, lo implantaron en el útero de otra madre, de otra oveja de cara negra que actuó como madre subrogada. Transcurrido el periodo de gestación de las ovejas, la oveja madre subrogada parió a una cría llamada Dolly,
y genéticamente era casi idéntica a la original. Todo el material genético, todo el material genómico de esta oveja pertenecía a la Finn Dorset y de hecho el fenotipo era absolutamente blanco, esta es su madre subrogada, mientras que el DNA mitocondrial pertenecería a la donadora del ovocito, que podría ser también la madre subrogada, aunque en este caso no lo fue. Sin embargo, la tasa de éxito de este experimento, de 277 ovocitos con los que empezaron a trabajar, solo lograron que naciera viva la oveja Dolly, es decir, un 0.36% de eficiencia. Finalmente, 6 años y medio después, Dolly fue sometida a eutanasia porque padecía de una enfermedad, bueno, padecía varios problemas. Uno era artritis y por otro lado padecía una grave deficiencia pulmonar provocada por virus, una infección viral común entre las ovejas, aunque esta oveja no debió haber estado sujeta a esas condiciones porque fue una oveja que vivió toda su vida en un laboratorio. Sin embargo, presentó esta enfermedad a los 6 años de edad, es decir, alcanzó la edad que corresponde a la mitad de los individuos de su raza. Además, Dolly tuvo 6 crías por métodos normales y todas las crías nacieron normales. Bueno, pues preparemos la mejor nube para poner a Dolly. A partir de que se clonó a Dolly hace ya poco más de 20 años, se han clonado una gran cantidad de otros animales. Por ejemplo, tenemos a Cumulina, que es una ratona que fue clonada en 1998, y su nombre se debe a que fue las células somáticas que fueron donadoras del núcleo celular que se utilizó para la clonación, eran células del cúmulo, que es el tejido que rodea al óvulo. Estas ovejas son Mira, fueron clonadas en 1999 y tienen la particularidad de que son transgénicas y en la producción de leche, son transgénicas y portan un gen que codifica un factor de coagulación humano y por lo tanto esta proteína es secretada en su leche. Más tarde clonaron a un primate no humano, Tetra, en el año 2000. Sin embargo, esta no es una clonación por transferencia nuclear de células somáticas. Lo que se hizo fue partir al óvulo fecundado, de manera que lo que se obtuvo fueron individuos gemelos, ¿no? El problema con esta técnica, o la limitación de esta técnica, es que el máximo posible de clonas que se pueden obtener son 4. Además, también se clonó a Millie, Alexis, Krista, Dotcom y Carrel, los primeros cerdos clonados, en el año 2000 también, y esto fue con la intención de utilizarlos para xenotransplantes, debido al parecido o a la similitud que hay entre el sistema inmune del cerdo y del humano. Se pensaba que se podían crecer órganos en los cerdos para utilizarlos en los humanos y esta fue la razón por la que clonaron a estas cerditas. Poco después se clonó a la primera mascota, fue un gato que llamaron Copy o Carbon Cat, por ser una copia al carbón de su madre, y también con la idea de revertir un poco el proceso de extinción de origen antropocéntrico o antropogénico, perdón, se clonó a Hombreta, un muflón que estaba en peligro de extinción. Poco tiempo después, en el año 2003, se clonaron los primeros caballos de carrera, ¿no? Se seleccionaron caballos que corrían muy bien, que habían ganado muchas carreras de caballos y fueron clonados. Y en 2003 también nació Gema, que es una mula y que por lo tanto puede tener descendencia a través de la clonación, ya que las mulas son infértiles. Después, en 2004, se clonó a Murra, un búfalo, con la intención, esto fue en la India, de utilizarla como una fuente masiva de leche. Y finalmente, porque el ciclo estral de los perros es un poco más complicado, en 2005 se clonó a la perrita Snoopy. Sin embargo, a pesar de que han transcurrido más de 20 años desde la clonación de Dolly y de que se han clonado ya algunas decenas de animales, pues la verdad es que sigue siendo un procedimiento sumamente fallido.
Si vemos en esta gráfica, tenemos la frecuencia, en el eje de las X están las diferentes enfermedades que presentan los neonatos o antes de nacer, ¿no? Por ejemplo, pérdida cerca de término, en animales clonados se acerca a un 40%, mientras que en animales que se fertilizan por motivos convencionales, pues apenas alcanza el 0.5%. Hidropesía fetal, una normalidad del feto, también es muy prevalente entre los organismos clonados. El que sean productos macrosómicos, es decir, productos mucho más grandes de lo normal, con una mortandad neonatal cercana al 30%, lo cual nos lleva a una mortandad general de cerca del 99% de los animales clonados. Entonces, realmente, si se está tomando como una técnica para producir animales, pues no está resultando muy adecuada. Esta, por ejemplo, es Snoopy. La madre de Snoopy, la célula que donó el núcleo somático, fue un perro de la raza afgano, una perra de la raza afgano, mientras que la madre subrogada fue un Golden Retriever. A estas alturas, Snoopy ha vuelto a ser clonada más de 600 veces. Porque al principio, cuando Dolly murió a tan temprana edad, a la mitad de su esperanza de vida, se pensó que era debido a, o sea, que los problemas de salud que presentaba eran debidos principalmente al haber sido un animal clonado y provenir de células que ya tenían 6 años de edad, y que por lo tanto su expectativa de vida de estas células ya estaba a la mitad de lo que se esperaba. Sin embargo, en 2016 se reportó a estas ovejas que nacieron en julio de 2007 y que provienen exactamente de las mismas células de origen mamario con las que se clonó a Dolly. Están perfectamente saludables, ya tienen más de 10 años de edad, están perfectamente saludables, y en realidad se encontró que Dolly había muerto por causas diferentes al ser resultado de una clonación. Tan es así que actualmente, si ustedes así lo desean, entren a la red y busquen cómo clonar a su mascota. Se ofrece por todos lados el servicio de clonación de mascotas. Es un servicio para regresar a la vida a tu querida mascota. Eso siempre que dispongas de $50,000 para el animal clonado, pero si no estás muy decidido, pues puedes mandar a hacer, a partir de un pedacito de tejido de una biopsia, que hagan un cultivo de células y se guarden en un banco, y cuando tu mascota fallezca, o antes si así lo deseas, pues ya pagas los $50,000 y te hacen tu clon. O bien, si no tienes tanto dinero, pero sí quieres guardar a tu mascota, puedes mandar un pedacito de tejido y por $500 te lo almacenan, aunque no aseguran que después puedan utilizarlo para la clonación. En todo caso, clonar a un perro actualmente cuesta $50,000, esto es en Texas. Clonar a un gato cuesta $25,000, es mucho más barato justamente debido a las complicaciones en el ciclo estral de los perros. Pero bueno, recordándoles un poquito cómo se produce la fertilización y la implantación del cigoto, tenemos que las hembras mamíferos expulsan un óvulo cada ciclo menstrual. Este óvulo, si ocurre una concepción, va a ser penetrado por un solo espermatozoide, y en realidad por el núcleo de un solo espermatozoide. Una vez que penetra el núcleo del espermatozoide, el núcleo del óvulo femenino y el núcleo del óvulo masculino, ambos son haploides, se van a unir, van a formar el cigoto, la célula diploide, a partir de la cual se va a generar un nuevo ser. Esta célula se divide en 2, en 4, en 8, en 16, hasta llegar al estado de mórula. De mórula pasa a ser un blastocisto, y es el blastocisto es el que se implanta en la matriz de la madre. Entonces, con los métodos de fertilización artificiales, lo que se puede hacer es la inyección intracitoplasmática de esperma, que se hace en esta etapa, o sea, equivale a cuando ocurre la fertilización por un espermatozoide, o bien la transferencia nuclear de células somáticas,
ocurre en que en vez de que se forme en vez de que se reúnan los dos pronúcleos haploides femenino y masculino, se va a introducir solamente el DNA de una célula diploide, una célula somática ya diploide. Este es un proceso altamente regulado naturalmente, tanto a nivel genético como epigenético, como metabólico, etc. ¿Qué les quiero decir con que es un proceso regulado epigenéticamente? Bueno, ustedes saben que dentro de del núcleo de cada una de nuestras células, el DNA se encuentra almacenado en forma de cromosomas. Los cromosomas están densamente empacados en un complejo formado por DNA y proteínas con la intención de que quepa dentro del núcleo. De una sola célula humana, si extendiéramos el DNA, mediría casi 2 metros de longitud. Entonces hay que empaquetarlo mucho, hacerlo muy chiquito a través de la formación de complejos con estas proteínas que van a hacer que se empaquete y quepa dentro del núcleo. Y esta es las proteínas básicas que se llaman histonas, que son la base de la compactación del DNA, el primer nivel de compactación del DNA. Entonces, el DNA puede estar metilado o no metilado, más bien al revés, no metilado o metilado. Cuando el DNA está metilado es porque una de sus bases nitrogenadas, la citosina, está en forma de 5-metilcitosina. Quiero decir, algunas de sus citosinas están en forma de 5-metilcitosina. Como les decía, el DNA está empaquetado en esta unidad básica que son los nucleosomas, que es un complejo formado por DNA y estas proteínas que se llaman histonas. Cuando el DNA está muy metilado, estas histonas están muy apretadas entre sí y por lo tanto los genes decimos que los genes están apagados. ¿Por qué? Porque para que ocurra la expresión genética se requiere del ingreso de factores que van a ayudar a que la transcripción ocurra, que van a reconocer la secuencia promotora del gen que lleva a la transcripción para que ocurra la expresión genética. Y entonces, si no tienen acceso, los genes están apagados, es decir, la cromatina está en su forma silenciosa. Las citosinas van a estar metiladas, las histonas van a estar desacetiladas, mientras que en un DNA encendido vamos a ver que las histonas están en una forma mucho más laxa, más separadas, no hay metilación del DNA y estas colitas verdes que vemos son acetilaciones que ocurren en las histonas. Este es un DNA que está activo, que puede transcribir genes y producir proteínas. Esta es la misma explicación. Aquí los nucleosomas están en su forma más apretada, lo cual impide que ocurra expresión génica. Y arriba tenemos la transcripción activa porque los nucleosomas se encuentran separados y hay acceso para que las diferentes proteínas activadoras y que juegan un papel en la transcripción puedan llevar a cabo su papel. Entonces, en estos 20 años de investigación sobre la clonación, en general se ha considerado que la transferencia nuclear de células somáticas es una forma efectiva de reprogramar a las células. Es decir, en el momento que se toma una célula somática y se introduce en un óvulo, este DNA perdería la memoria sobre de dónde proviene y se reiniciaría, ¿no? Entonces, pues se supone que regresa a un estado de pluripotencialidad porque va a dar lugar a todos los tejidos de un organismo, ¿no? Del embrión que está por crecer. Sin embargo, y pese a los avances, el proceso de transferencia nuclear de células somáticas sigue teniendo serios problemas, lo cual indica que no es que lo entendamos perfectamente. Entonces, bueno, seleccioné algunos artículos que a lo largo de estos 20 años proporcionaron información importante sobre qué estaría pasando en un cigoto proveniente de una transferencia nuclear de células somáticas. Entonces, en primer lugar, poco tiempo después de la clonación de Dolly, utilizaron células senescentes de vacas ancianas, tomaron las células de vacas ancianas y las metieron a un óvulo y esto lo pusieron en una madre subrogada
y efectivamente nacieron becerritos perfectamente saludables con una expectativa de vida perfectamente normal, y analizaron la longitud de las secuencias que se van recortando cada vez que las células se dividen, y encontraron que esta no variaba. Es decir, había una reprogramación en el tamaño del DNA, y por lo tanto tenía una posibilidad de duplicarse cuantas veces correspondiera a su tipo celular. Ahora, lo que también vieron más adelante es que el grado de metilación del DNA de la célula somática que actúa como donadora persiste. Es decir, hay una reprogramación cuando el núcleo de la célula somática entra al óvulo, como que le dan un reset y todo vuelve a empezar. Pero hay una parte que es la metilación del DNA, y que a medida que nuestra vida pasa, el DNA se va metilando cada vez más. Entonces, a medida que envejecemos, el DNA está cada vez más metilado, y esto persiste durante la transferencia nuclear somática, la transferencia nuclear de células somáticas. Es decir, las células, el cigoto se está formando con unas células, con un DNA, que ya está muy metilado, y esto es persistente. Y esto pues impide el buen desarrollo embrionario. También poco tiempo después vieron que la mayoría de las marcas epigenéticas del donador en la transferencia nuclear de células somáticas se mantiene, y a mayor edad del donador, mayor grado de metilación tiene ese DNA. Y después, en 2016 me parece, reportaron que el proceso de clonación no solo provoca alteraciones a nivel del cigoto que se está desarrollando, sino que también hay una mala comunicación con el medio uterino que lo rodea. Entonces, de hecho, se provoca una alteración en el tejido extraembrionario, una alteración en la expresión de muchos genes, que se sabe que algunos de ellos, su ausencia, analizándolo en ratones knockout, provoca que no haya desarrollo de embriones, o que este desarrollo sea malo, o que hayan anormalidades placentarias. Entonces, bueno, el DNA de los espermatozoides, una diferencia, además de que el DNA de los espermatozoides es haploide, otra diferencia importante es que el DNA de los espermatozoides se encuentra muy densamente empaquetado con otro tipo de péptidos que se llaman protaminas. Cuando ocurre la unión de los dos pronúcleos, estas protaminas se quitan, y ambos DNAs, primero el DNA que proviene del espermatozoide y después el DNA que proviene del óvulo, empiezan a desmetilarse, y la metilación de novo va a ocurrir hasta el estado de mórula. Entonces, si estamos muy claros, naturalmente lo que va a ocurrir es que cuando se juntan el núcleo masculino y el núcleo femenino, se produce una célula diploide, y esta célula diploide pierde toda la metilación que traen esos DNAs antiguos de sus progenitores, y inicia una metilación nueva. Sin embargo, los artículos reportados antes habían dicho que cuando se transfería el núcleo del DNA de una célula vieja a un óvulo, este DNA persistía metilado, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí tenemos todos los cambios que se producen entre el día 1, en el que ocurre la fertilización, y el día 5, cuando el cigoto alcanza el estado de blastocisto, y hay una serie de cambios metabólicos y una serie de cambios epigenéticos, que muchos de los cuales en la transferencia nuclear de células somáticas no estarían ocurriendo. Y entonces ahora sí llegamos a la clonación de Sang Sang y Guagua. ¿Cómo es que ellos sí pudieron producir estos monos clonados? Bueno, para hacer esta clonación utilizaron hembras saludables de entre 5 y 12 años de edad, con ciclos menstruales regulares. Les inducieron una superovulación con folitropina humana recombinante durante 7 a 8 días. Luego les inyectaron gonadotropina humana en el día 11, y 36 horas después de la inyección de gonadotropina pudieron aspirar mediante laparoscopía los ovocitos que iban a utilizar para ser receptores del material clonado.
Los oocitos los cultivaron en un medio de cultivo y seleccionaron a aquellos oocitos que estuvieran en metafase. Entonces, solo para recordarles, el óvulo es la célula femenina, bueno, y tiene un citoplasma, un núcleo donde está el DNA nuclear. En el citoplasma vamos a encontrar a las mitocondrias que también tienen DNA, y el óvulo en particular está rodeado de una zona pelúcida que a su vez está rodeada de las células del cúmulo. ¿Se acuerdan de la ratona cumulina? Bueno, fue clonada a partir de este tipo de células. Y las células que están más externas a las células del cúmulo se llaman coronas radiadas. Bueno, entonces tomaron entre 15 y 20 ocitos de cada mona y fueron enucleados utilizando una pipeta. Esta es la pipeta y este es el núcleo. Entonces, pues sacaron el núcleo y ahí vemos el núcleo ya en la punta de la pipeta. Después, es también una aportación nueva de este artículo, aplicaron un haz de rayo luz láser que lo que hace es provocar una hendidura que alcanza hasta el citoplasma del óvulo. Por otro lado, cultivaron células fetales de fibroblastos que obtuvieron a partir de fetos abortados a los 61 días de gestación, tomaron tejido y lo disgregaron y finalmente lo cultivaron a confluencia, los fibroblastos. Y por otro lado, también tomaron células del cúmulo de los mismos oocitos que habían aspirado de macacas adultas. Tomaron células del cúmulo, también las cultivaron hasta confluencia. Entonces ahí tenemos los dos tipos celulares que utilizaron. Y finalmente, a través de la hendidura que habían provocado en los oocitos enucleados por el rayo láser, que aquí la vemos, esa hendidura, con una micropipeta inyectaron ya sea las células fetales de fibroblasto o las células del cúmulo de macaco adulto. Bueno, inmediatamente después de la fusión se formó una estructura parecida al uso mitótico. Aquí tenemos al embrión en el estado de una sola célula. Lo que hacen es, para inducir que empiece la división celular, aplican dos drogas que son ionomicina y dimetilabinopurina, y después pueden seguir viendo que ocurra la división celular hasta llegar al estado de blastocisto. Ahora, la otra diferencia que hicieron en este artículo, la otra aportación de este artículo y por qué lograron clonar a los macacos, es porque en el estado de una sola célula inyectaron el RNA mensajero de una desmetilasa, es decir, de una enzima que se encarga de desmetilar al DNA. Por lo tanto, este problema de meter DNA muy metilado de parte de las células progenitoras lo están eliminando. Y además también utilizaron tricostatina A, que es un inhibidor de la desacetilación. Entonces, eliminaron metilos e impidieron que se salieran los acetilos. Por lo tanto, el DNA en términos epigenéticos quedaba transcripcionalmente abierto, activo. Ok, estos son ejemplos de los blastocistos que obtuvieron. Este es uno obtenido por transferencia nuclear de células somáticas. En este caso en particular es del que obtuvieron con células del cúmulo, es decir, con células de adulto. Este es un blastocisto que utilizan como control positivo, es el desarrollo normal, fue un blastocisto obtenido por inyección intracitoplasmática de esperma, y finalmente un blastocisto que no se dio, que no desarrolló nunca la masa celular interna y por lo tanto fue fallido. Aquí mostramos el porcentaje de oocitos con hendidura que lograron desarrollarse hasta blastocisto. Este es el caso de los fibroblastos fetales y este es el caso de las células del cúmulo. Es decir, este es el tratamiento completo donde utilizan las dos drogas que se utilizaban desde antes, más la desmetilasa y el inhibidor de las desacetilasas,
y vieron que tenían una eficiencia de 17 de 38 cuando utilizaron células fetales y 24 de 33 cuando utilizaron células del cúmulo. Después tomaron a estas 17 que sí habían sido, a las que sí se les había transferido la célula donadora, y vieron que en 17 casos, de los 17 casos que metieron, 11 sí se desarrollaron hasta blastocisto, en el caso de las células clonadas con fibroblastos fetales, y 15 de 24 en las células clonadas con cúmulo de adultos. En este experimento lo que ven es qué tan factible es que ocurra la expresión genética. Este es un experimento difícil de analizar, lo hicieron con secuenciación de RNA, pero lo que estamos viendo es que en azul quiere decir que está apagada la expresión genética, en rojo quiere decir que está prendida la expresión genética. ¿Y qué tenemos? Esta es la expresión genética de células del cúmulo de adultos. O sea, todo esto azul representa a la cromatina silenciosa, lo rojo es lo que está transcripcionalmente activo, ¿sí? Células del cúmulo de un adulto normal. Aquí tenemos un ovocito que fue transfectado con microinyección de esperma directamente en el citoplasma, y lo que podemos, mediante clonación, y lo que podemos observar es que la expresión genética queda completamente abierta, ¿sí? En el siguiente caso tenemos a embriones de 8 células del cúmulo, a los que se les introdujo células del cúmulo y que no se les aplicó a la desmetilasa y al inhibidor de la desacetilación, y que por lo tanto la expresión genética está totalmente apagada. ¿Sí queda esto claro? O sea, así es como debería estar después de una inyección del DNA de un espermatozoide, y así es como queda cuando le transfieren el DNA de células del cúmulo, ¿sí? Sin embargo, si añaden a esta RNA que codifica una desmetilasa y al inhibidor de la desacetilasa, abren la expresión genética, y ahora en este ovocito hay mucha más expresión genética, que lo vemos en la última de las columnas, ¿sí? Ok, lo siguiente que hicieron fue observar, si me pueden apagar un poco la luz, o bueno, si no se puede, no importa, que hay una fuerte disminución en el grado de metilación del DNA. Este es el control, no sé si alcanzan a ver manchas rojas, muchas manchas rojas, no sé si se alcancen a ver, y aquí hay unas cuantas manchas rojas. Lo que está demostrando en azul, lo que hacen es teñir a los ácidos nucleicos de las células, ¿no? Estas son las células a las que se les aplicó todo el tratamiento, estas son células que no tienen el tratamiento, y entonces vemos que sus ácidos nucleicos presentan un mucho menor grado de metilación que las células que no tuvieron tratamiento. Después tenemos imágenes del ultrasonido de monas que fueron preñadas con la transferencia nuclear de células somáticas del cúmulo, en este caso sin feto y en este caso con el desarrollo de feto. Ahí está el saco gestacional. Aquí tenemos la tasa de embarazos resultantes con desarrollo de feto de células del cúmulo y de células de origen de fibroblastos fetales. Perdón, células del cúmulo son las rayitas, fibroblastos son en blanco. De 42 embarazos, 22 tuvieron feto en el caso del cúmulo, de 21 embarazos, 6 tuvieron feto en el caso de fibroblastos. Y finalmente esta es la tasa de eficiencia. Cuando el donador fueron células de fibroblasto, pues prácticamente una tercera parte resultó exitosa, ya que nacieron 2 monos vivos, llegaron a término y nacieron vivos, mientras que cuando las células donadoras fueron células de adulto, la tasa de eficiencia fue del 9%, porque llegaron a término el caso de 2 macacos, que sin embargo murieron poco tiempo después. Ahora hablamos de eso. Entonces, estos son Song Song y Wawa,
Song Song tiene 20 días de edad en esta foto. Guagua, a pesar de ser su hermano, una clona, son idénticos, tiene algunos días más porque nació antes y proviene de otra madre subrogada. Y además nacieron también 2 crías a partir de la transferencia nuclear de células somáticas de adulto. La primera cría tenía la cabeza normal, pero tenía serias deficiencias en su cuerpo y murió de una falla respiratoria a las 3 horas de nacer, mientras que la otra cría, aparentemente normal, fenotípicamente se veía absolutamente normal, comía, tomaba agua, pero también murió de una falla respiratoria a los 30 días de edad. Bueno, para analizar si efectivamente Sang Sang y Guagua son clonas entre sí y provienen del tejido de fibroblasto fetal, se hizo un análisis mediante secuencias repetidas cortas en tándem. Lo que tenemos es que para identificar a diferentes individuos en una población, vamos a tener zonas en las que hay DNA que se encuentra repetido, secuencias cortitas de DNA que se encuentran repetidos. Y estas repeticiones tienen un polimorfismo de más del 1% en la población. Es decir, podemos distinguir al individuo 1 porque tiene 7 repeticiones de este marcador y 6 repeticiones de este marcador, mientras que el individuo 2 tiene 4 repeticiones de este y 19 repeticiones de este, y el individuo 3 tiene 12 repeticiones y 14 repeticiones. Esto se utiliza mucho en genética forense para hacer pruebas de paternidad o para determinar al sospechoso de un crimen cuando se cuenta con el DNA del sospechoso y del criminal, pero también se puede utilizar en todo el reino animal. Entonces, este es el resultado, el electroferograma que se obtiene del análisis de estos marcadores. Entonces, en la columna verde tenemos al STR1, al STR2, STR3, STR4, etc. Y de cada uno de esos, cada uno de nosotros puede tener 2 variantes diferentes, una que proviene del alelo puesto por papá y una que proviene del alelo puesto por mamá. Y entonces, en el caso de este individuo en cuestión, que lo saqué de la red, no sé quién es, tiene de este marcador el 14 y el 16, es decir, uno lo heredó de papá y el otro es de mamá, es un heterocigoto. Y de este marcador nada más tiene 8 repeticiones, es decir, tanto mamá como papá le pasaron el mismo marcador y por lo tanto es homocigoto. Y así para los diferentes marcadores. Y aquí tenemos 3 ejemplos de STRs que muestran que el DNA nuclear de Song Song y de Guagua es idéntico al DNA proveniente del fibroblasto. Son 3 marcadores que tienen esos nombres y que Song Song presenta el 250 y el 277 de este, el 135 y el 148 de este, y el 200 y el 217 de este, al igual que el mono Guagua presenta los mismos 3, y la célula donadora de fibroblastos presenta los mismos 3 marcadores. Ahora, la célula, el ovocito que actuó como donador para Song Song no tiene los mismos marcadores. La célula que actuó como donadora de ovocitos de Guagua tampoco presenta los mismos marcadores. La madre subrogada de Song Song tampoco tiene los mismos marcadores, ni la madre subrogada de Guagua. Por lo tanto, lo que nos está mostrando esto es que Song Song y Guagua efectivamente son hijos genéticos del DNA de fibroblastos de los fibroblastos cultivados. Ahora, ¿se acuerdan que les decía que las mitocondrias no es el caso para las mitocondrias? Las mitocondrias tienen su propio DNA mitocondrial, y lo que hicieron fue analizar cambios de un solo nucleótido en la secuencia de DNA mitocondrial, tanto del ovocito donador como de las madres subrogadas. En el caso de Song Song, vemos que presenta los 2 mismos nucleótidos en su DNA mitocondrial que el ovocito donador, y no son los mismos que la célula donadora ni que su madre subrogada. Y lo mismo pasa en el caso de Guagua. Guagua tiene el mismo DNA mitocondrial que la macaco que actuó donando los ovocitos, y diferente a las células del fibroblasto y a la madre subrogada.
¿sí? Por lo tanto, las clonas son efectivamente de DNA nuclear de células somáticas de fibroblasto fetal, pero el DNA mitocondrial pertenece a los óvulos que fueron utilizados para hacer la clonación. Esta es una estadística final de, ellos obtuvieron 109 embriones haciendo la transferencia nuclear de células somáticas con fibroblastos fetales, 192 embriones utilizando células del cúmulo. Entonces digamos que de 301 cigotos que efectivamente obtuvieron, permanecieron vivos o sobrevivieron a los tratamientos, únicamente dos de ellos, que representa el 0.6%, que son Hong Kong y Suazua, no, Sang Sang y Guagua. Entonces, bueno, este es el artículo en cuestión. Ellos resaltan al principio cuáles fueron sus aportaciones y entonces dicen que la transferencia nuclear de células somáticas utilizando fibroblastos fetales originó 2 monos vivos y saludables, que los moduladores epigenéticos promovieron la tasa del desarrollo y de embarazo en los embriones que fueron a los que se les hizo transferencia nuclear de células somáticas, que la transferencia nuclear de células somáticas utilizando células del cúmulo de adultos dieron lugar al nacimiento de monos que vivieron por muy corto tiempo y que por lo tanto traían malformaciones, y los análisis genéticos confirmaron el origen por transferencia nuclear de células somáticas de la descendencia. En este momento, si puedo, les voy a poner un videito muy cortito de Song Song y Guagua para los que no los conozcan, si puedo. Parece que sí puedo. Y entonces ahí los tenemos. Pues son unos bebés monos normales y juegan como corresponde. Recuerden que a pesar de que son idénticos genéticamente, no tienen la misma edad, tienen unos días, un par de semanas de diferencia, bueno, 14 días de diferencia. Entonces ese es Guagua y este es Song Song, el grande es Song Song y el Guagua es el más chiquito. Nacieron por cesárea. Y pues son cachorritos. Bueno, y solo para terminar, yo les quiero recordar que hoy se cumplen 3 años y 5 meses de que nos faltan 43 y que de mi parte, y yo creo que de todos nosotros, queremos hacer un enérgico rechazo al narcomenudeo, a la delincuencia y a la violencia en nuestras instalaciones, y que esto pasa porque el país está mal y que solo la educación y la cultura y la difusión de la cultura son lo que nos van a sacar adelante. Y les agradezco a todos su visita a nuestra facultad y gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Claudia Segal. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Vamos por el micrófono, Alicia. Alicia. Yo te lo digo. Gracias, Claudia. Nos recordamos esta situación de los 43. Sí. ¿Cuántos monos entonces se utilizaron para hacer esta? ¿Más de 300? Si no me equivoco está el número. Sí, ahí. Aquí. 300. Ajá. Sí, ese es un dato fuerte. Bueno, en realidad, espera, madres subrogadas, o sea, las madres que llegaron hasta ser preñadas, a las hembras que donan los ovocitos, teóricamente no les pasa nada, no. Se los retiran por la paroscopía, etcétera. Entonces, fueron solo las 63 que fueron madres subrogadas. Okay. Bueno, de todas maneras es mucho, pero... Sí, porque las que fueron estimuladas, ellas
Siguen vivitas y coleando, espero. Sí, esto se hace también en mujeres que quieren tener hijos por métodos de fertilización artificial, pues sí, también las hacen superovular de la mismita manera, con las mismas proteínas. De hecho, se utilizaron proteínas humanas en las macacas, o los macacos hembras. Muy bien. Hola, muchas gracias por la plática. Mi duda es cómo o si son los factores de transcripción, estos inhibidores de la metilación y de la desacetilación, los que están generando que el DNA no tenga influencia de la madre subrogada o del ovocito, o cuáles serían estos mecanismos que impiden esta interacción A ver, no son factores de transcripción, o sea, la metilación y la metilación ocurre sobre el DNA, la acetilación ocurre sobre las histonas. Metilación es CH3 nada más, no es un factor de transcripción ni nada. Lo que hace es impedir que entren los factores de transcripción. Entonces, lo que está pasando es que ellos, al agregar estos moduladores epigenéticos, eliminan los metilos, los grupos metilo que persisten desde la célula progenitora, es decir, desde la célula adulta o bueno, ya diferenciada, que está donando el DNA. Ese DNA ya viene metilado por la historia de vida de quien lo está donando, ¿no? En el caso de células del cúmulo de adultos, pues viene mucho más metilado que en el caso de fibroblastos fetales que apenas están empezando a vivir y por lo tanto están muy poco metilados, ¿sí? Entonces lo que hacen estos moduladores que ellos agregan es eliminar a esos grupos metilo y al eliminarlos permiten que ocurra la metilación que debe de ocurrir normalmente, ¿sí? Y lo mismo con la desacetilación, hacen que no se desacetilen las histonas y entonces lo que va a ocurrir es la acetilación normal que debe de ocurrir en el estado de 8 células, ya en la mórula, pues. En ese sentido, entonces, ¿cuáles serían o qué mecanismos son los que están sucediendo que impiden que el DNA esté teniendo influencias o que no sea como el de la madre subrogada o del ovocito? Ay, no entiendo tu pregunta, o sea, no hay mucho intercambio en estas etapas, o sea, cuando se fertiliza el huevo y en todo su camino por las trompas de falopio y hasta que se implanta, no hay ninguna relación con la madre. Es cuando se implanta, cuando empieza a haber intercambio, pero no es intercambio genético, es intercambio de proteínas. El bebé ya trae sus genes. Hola, ¿hasta dónde? aquí. ¿Allá arriba? Uy, Diego. Mi duda era que había comentado que le introdujeron el ARN de transferencia para la desmetilación, ¿no? Para la desmetilación, sí. Un RNA mensajero que codifica a una proteína que desmetila. Y la proteína esa también porque mencionó que cuando es una fertilización natural, hay desmetilaciones. ¿Ocurre de la misma manera? No. O sea, es que se desmetilan de dos maneras diferentes el espermatozoide y el DNA materno. Primero ocurre en los primeros 3 días, el DNA del espermatozoide se desmetila de manera activa, o sea, intervienen muchas proteínas que se dedican a eliminar las protaminas y además a desmetilar al DNA paterno, y después hay una desmetilación pasiva del DNA materno, y después empieza la metilación en la mórula, la metilación que le corresponde, pues. Entonces Pero no es, o sea, una de las enzimas es este KDM4D. Entonces, es como una simulación, pero no se pudo simular el proceso entero De hecho, una de sus propuestas en la discusión es que lo que tienen que hacer es determinar bien qué cantidad de RNA mensajero inyectan. O sea, que eso es lo que pueden cambiar y mucho, ¿no? Y que a lo mejor con eso pueden tener clonas provenientes de células adultas más saludables. Entonces, Buenos días.
¿A dónde? Ah, estoy ciega. Ah, ya, ok. Gracias por la práctica, estuvo muy interesante. Y bueno, mi pregunta es sobre si han intentado hacer clonación a partir de células troncales, ya sea células troncales derivadas de mesénquima o hematopoyéticas. Que bueno, tal vez tendrán una mayor potencialidad porque no están diferenciadas, ¿no? Sí, sí lo han intentado, sí lo han hecho, sí lo están haciendo y pues es mucho de lo que se va a discutir hoy, entonces prefiero no meterme en eso. Gracias. Bueno, pues esta fue la última pregunta de la que tuvimos tiempo. Vamos a perdón, faltaba una. ¿Ya? ¿Todas? Ok. Entonces vamos a hacer el intercambio de mesa. Despedimos a Claudia en un aplauso. Gracias, Javier. Gracias. Un ratito, bueno, voy a fumar y luego regreso un ratito.